que pedirían al legislativo para todo lo que tienen que hacer en cuanto a pues bueno, evaluación? Estamos justamente en la época de elaborar presupuesto. Nosotros ya elaboramos uno, es un presupuesto moderado, pensamos nosotros, estamos aumentando un 25% sobre el presupuesto del 2013. Tampoco en esta área se puede crecer demasiado rápido porque se necesitan gentes y las gentes no necesariamente están suficientemente formadas, ¿no? Entonces hay que crecer despacio. Desde luego que no tenemos ninguna certeza de que esto que nosotros presentamos vaya a ser aprobado, ¿no? Tenemos la esperanza de que sí, porque las demandas que la propia Constitución hace sobre nuestro trabajo son muy fuertes, ¿no? Entonces, pues esperamos eso, ¿verdad? Poder contar con esos recursos necesarios para empezar un trabajo diferente. ¿Cuándo ya tendrían todos estos lineamientos y peticiones que hace la ley al instituto para los lineamientos de la evaluación? La SEP tiene que mandarles perfiles de los puestos que del perfil que debe cubrir el maestro. ¿Cuándo estaría ya toda esta sistema de evaluación ya funcionando? Eso pues yo creo que tiene que tardar un poco. Hay cosas que son perentorias, ¿no? Hay cosas que la propia ley nos indica que tenemos que hacer muy pronto, como son los lineamientos para el ingreso al servicio profesional docente, que esos deben de estar listos para poderse aplicar en julio del año entrante. Entonces ya empezamos a trabajar en eso. Y bueno, hay los otros lineamientos pues tendrán que depender de la constitución del Sistema Nacional de Evaluación, que eso tiene sus tiempos. Esperamos que en el año que entra todo esto se concrete, y lo mismo los lineamientos para la evaluación del desempeño docente, ¿no? Que también esperamos que el año que entra se pueda haber un avance significativo, reconociendo que para eso necesitamos un proceso muy fuerte de participación de los docentes en la definición de lo que se entiende por un buen docente, que sería el primer paso, ¿no? Se evalúan ya no solo el conocimiento con un examen, decía el secretario Choifet, no es solo un examen y decir si sacó 10 o sacó 5, sino también otros factores sociales. También se evaluaría el ir y ver cómo da clase el maestro. Es absolutamente fundamental en la evaluación de docentes. Lo más importante es la práctica docente, y lo que se tiene que transformar para que mejore la calidad pues es la propia práctica docente. Entonces sí, desde luego que se tiene que observar la práctica docente. Todavía no se sabe si directamente o a través de videos que manden los propios docentes. Todo va a depender de los recursos que se tengan disponibles, pero definitivamente la práctica docente es uno de los elementos fundamentales, y hay muchos más, ¿no? O sea, de hecho los instrumentos para evaluar al docente son varios. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, los portafolios de los maestros que demuestran cómo planea y cómo evalúa, las evidencias de avance de los alumnos a través de sus cuadernos, ¿no? Las entrevistas con los padres de familia, la entrevista con el director, que conoce muy bien el desempeño de sus maestros. Entonces, bueno, la idea es poder triangular, se dice en el lenguaje académico, no tener como muchas fuentes diversas de información acerca del desempeño del maestro, fundamentalmente para poder orientar su formación futura y su mejoramiento. ¿Esto no sería un poco más subjetivo que solo aplicarles una prueba? Porque puede haber, alguna rencilla con el director, que los alumnos a lo mejor no quieren al maestro porque es demasiado exigente. Y si fuera solamente un instrumento cualitativo, sí, yo diría hay el peligro de que sea demasiado subjetivo. Justamente la triangulación lo que permite es que, siendo muchos los instrumentos, pues el conjunto de ellos dé una visión como mucho más completa y mucho más holística. Y tampoco se elimina el examen. No, el examen sigue siendo importante porque los conocimientos también son importantes, ¿no? O sea, los conocimientos del docente también. Entonces es uno más, es un elemento más de la evaluación. Doctora, los maestros se quejan de que no se tomaron en cuenta sus demandas más sentidas en las 3 leyes que mandaron las 3 leyes reglamentarias que ayer llegaron a la permanente, entre ellas que se condicione su permanencia en el empleo a la evaluación, que era una de las cosas que ellos más pelearon porque no quedara así en la ley. ¿A usted le parece eso justo? A mí me parece que de hecho no se está condicionando su permanencia a la evaluación. Todavía eso no está definido, las leyes todavía se están discutiendo, y todavía, pues eso viene en una ley que, como ya nos decían los legisladores, no está suficientemente discutida. Pero en todo caso, la misma ley lo que prevé es que haya 3 oportunidades de evaluación en donde lo que se mida es la capacidad de mejora del docente, ¿no? No es una evaluación criterial, es una evaluación del docente respecto del mismo, ¿no? Es una comparación. Y inclusive si en la tercera evaluación esto no se pasa, que lo cual es prácticamente imposible, ¿no? Pues no se le retira, se le retira de estar frente al grupo, pero no se le retira de eso. Pero en el caso de los de nuevo ingreso sí está condicionado. En el caso de los de nuevo ingreso sí, pero también yo pongo el ejemplo de los académicos. Por ejemplo, los académicos también tenemos esa evaluación y ese sometimiento a la permanencia. Si no pasamos nuestras evaluaciones, también la permanencia está en duda. Y nunca ha sucedido, porque todos los seres humanos tenemos esta posibilidad de mejorar, sobre todo cuando se nos dan los apoyos para poderlo hacer, ¿no? Entonces, yo creo que los casos en donde la
permanencia se ponga en duda, pues tienen que ser casos muy precisos, muy poquitos, un porcentaje mínimo y probablemente no por razones académicas, ¿no? Probablemente por otro tipo de razones que no serán motivo de evaluación académica. Pero eso no está ahora en la ley, tendría que quedar muy bien claro eso. Usted me dice que fueran solamente algunos casos y no todos. Bueno, no, eso depende un poco de los procesos de evaluación. Yo en lo que creo es en la capacidad del magisterio de analizar su propia práctica y de mejorar con los apoyos que se le den, ¿no? Doctora, usted acaba de comentar en su presentación, en su comentario, en el sentido de que va a haber una evaluación justa para los trabajadores de la educación y que con ellos, con su concurso, sí se tomarían en cuenta cabalmente todos sus derechos a efectos de que esa evaluación fuera eso justa. ¿Qué entendemos por justa para efectos? Sí, yo mencioné 3 elementos, ¿no?, de justicia. El primer elemento de justicia es que no se le evalúe al maestro con un solo instrumento, sobre todo si ese instrumento no es un instrumento que mide lo que depende solo del maestro, como se ha hecho hasta ahora a través de las pruebas estandarizadas para alumnos. Entonces sabemos que eso no se debe de hacer y bueno, una parte de la justicia es eliminar eso, eliminar un único instrumento para evaluar al docente, digamos. Lo segundo es que pues obviamente el desempeño del docente depende de las condiciones en las que trabaja, ¿no? Y sabemos que esas condiciones varían muchísimo, desgraciadamente, en función del nivel socioeconómico del lugar en donde están los alumnos, ¿no? Pero sabemos que hay escuelas de palitos, que hay escuelas que no tienen aulas suficientes, que hay lugares a donde no hay pupitres, donde no hay bibliotecas, donde no hay... Entonces, esas condiciones, pues desde luego que se tienen que evaluar también, porque uno no le puede exigir lo mismo a un maestro que tiene todas las condiciones infraestructurales o tiene definitividad en su plaza, por ejemplo, ¿no?, que un maestro que está trabajando en otro tipo de condiciones. Ahora, los destinatarios de esa parte de la evaluación de las condiciones, pues son las autoridades educativas que tienen la responsabilidad de poner las condiciones, ¿no? Entonces uno esperaría que fueran en paralelo estas dos evaluaciones. Y lo tercero es que se tiene que tomar en cuenta el contexto, porque estamos en un país sumamente diverso, sumamente desigual, y las condiciones de la demanda, es decir, de los niños, de los alumnos, de los educandos, pues son distintas y eso es indispensable tomarlo en cuenta, no para hacer evaluaciones distintas, sino sí para tomar en cuenta, o sea, interpretar de manera distinta las evaluaciones que se hacen en contextos diferentes. Pero eso no viene en la ley, esa parte habría que también insistir en que se incorporarla. Se incorpore. A lo mejor no es necesario incorporar en la ley, sino en los lineamientos que el INE tenga que emitir acerca de cómo hacer las evaluaciones, ¿verdad? Porque si nos metemos a demasiado detalle en la ley, entonces eso también limita la autonomía del INE para hacer este tipo de recomendaciones. Doctora, hay también una percepción del magisterio disidente de que el INE, tal como lo están planeando, se va a convertir en un órgano persecutorio de maestros. Nosotros estamos muy contentos con una de las cosas que se ha logrado respecto de la ley del INE, y es que el INE tiene la responsabilidad de emitir los lineamientos para el Sistema Educativo Nacional de Evaluación, el sistema de evaluación de la educación nacional, pero no tiene la responsabilidad de hacer las evaluaciones que tengan repercusiones sobre individuos. Entonces, esa acusación es falsa, porque de hecho eso aparece en la ley del INE, en la iniciativa de la ley del INE tal y como está. ¿Qué se debe de hacer para esos 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan porque no tienen oportunidades ni acceso a la educación? Bueno, es sumamente complejo, ¿verdad? Porque sabemos que pues eso no depende solamente de la educación, sino de la capacidad de una economía de crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se tiene que plantear las cosas de manera intersectorial y conjunta, y lo que necesitamos es un proceso de crecimiento económico mucho más dinámico y una voluntad política de generar muchos más empleos de los que se están generando. Además, obviamente, de formar más adecuadamente a nuestros jóvenes, ¿no? ¿Se tendría que escuchar a los maestros para evitar que las movilizaciones se generalicen? Y que yo creo que sí, desde luego que sí. A mí me parece que muchas de las cosas que están ocurriendo es por una falta de información, por una incertidumbre muy explicable, digamos, por esta falta de información, y a mí me parece que estamos llegando al momento ya con estas leyes, esperando que estas leyes pasen, digamos, algunas de ellas cuando menos, de tal manera que esta información pueda fluir con muchísima mayor claridad y, bueno, podamos entonces establecer procesos de diálogo en lugar de protestas, ¿verdad? Doctora, la Suprema Corte ya negó los amparos contra la reforma educativa a los maestros. ¿Qué opinan? ¿Ya los negó? Sí. Me parece, o sea, era predecible, digamos, que esos amparos se negaran, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera no era procedente, ¿no? No hay ningún empleo formal, digamos, que no tenga un proceso de evaluación incorporado, ¿no? Entonces, un amparo en contra de un proceso de evaluación no procedía, y eso fue lo que sucedió. O sea, a mí no me sorprende, ¿no?, que haya sucedido eso. Doctora, nada más para preguntar, cuando uno de los transitorios de los cambios en las leyes educativas secundarias dice o se evalúan o los despedimos, ¿no es esto atentar contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación? Cuando no se evalúan, bueno, pues decir, pero ¿cuál sería la razón por la que un maestro no se
dejar evaluar, porque es no dejarse evaluar, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. Si no se deja evaluar, entonces eso es motivo de despido. Entonces uno preguntaría, bueno, ¿por qué no? Otra vez, insisto, no hay empleo alguno en donde no haya procesos de evaluación, ¿no? Entonces, más bien eso no va a suceder, ¿verdad? Doctora, ¿no se corre el riesgo de que si se hacen evaluaciones, digamos, por regiones, haya evaluaciones que, digamos, sean de más bajo nivel que en otros? No, eso es una cosa que tenemos que evitar a toda costa, ¿no? O sea, la evaluación tiene que ser la misma. Lo que tiene que ser distinto es la interpretación de esa evaluación, porque el contexto se tiene que tomar en cuenta. Pero hay un mínimo común que se tiene que evaluar en todos lados, que es lo que nos va a permitir comparar. No podemos establecer estándares diferentes, no podemos decir porque este maestro trabaja en una zona pobre, le ponemos un estándar más pobre, y justamente lo que necesitamos es que en esas zonas pobres el maestro dé lo mejor de sí, ¿verdad? Pero sí tenemos que entender que un maestro tiene condiciones en donde puede rendir bien y condiciones en donde no, y entonces la interpretación es la que tiene que variar. No son estándares distintos, yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Gracias, Gracias.